Hola, muchas gracias Martín por la presentación. Gracias a Laura, Javier y Stefano por la oportunidad de estar aquí hoy presentando. Y lo que vamos a presentar hoy es parte de un artículo que recién publicamos con Aileen en la revista mexicana Secuencia, en un número especial sobre solidaridad internacional. Yo voy a presentar la primera parte y Aileen la segunda. En este trabajo analizamos la relación que los músicos de la nueva canción chilena establecieron con procesos de lucha armada en los años previos y durante el gobierno de la Unidad Popular. Examinamos cómo estos músicos incorporaron un repertorio que mostraba solidaridad con las revoluciones cubana y vietnamita, en qué medida este repertorio conflictuó con la vía chilena al socialismo y cómo los músicos sortearon o profundizaron estos conflictos. Nuestro argumento es que esta acción de la nueva canción chilena constituye un caso de solidaridad transnacional sur-sur en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, para empezar, ¿qué es la solidaridad sur-sur? Si puedes pasar para el próximo slide. Creo que se cortó la conexión de la Aileen. Va. Entonces, para empezar, ¿qué es la solidaridad sur-sur? Según el investigador David Fetterson, la solidaridad ha sido históricamente una práctica de los movimientos sociales de izquierda que buscan desafiar formas de opresión. Además de la empatía con el otro, es importante la identificación de un antagonismo común. En este caso, la solidaridad hacia Cuba y Vietnam se articuló desde la identificación del imperialismo norteamericano estadounidense como un enemigo común. Cuando hablamos de sur, tenemos presente el concepto de sur global, que se refiere a espacios y personas subjugados por el sistema capitalista. El sur supone, cito, la coexistencia de asimetrías de poder intra, inter y transnacionales y una simultánea posibilidad de solidaridad a través de fuerzas políticas y sociales que resisten y buscan transformar estas desigualdades, tal como plantean Moore y Azevedo. A diferencia de la solidaridad norte-sur, que tiende a reforzar nociones de diferencia y justificar relaciones de poder asimétricas, la solidaridad sur-sur ofrece la posibilidad de relaciones recíprocas, aunque no esquivan completamente el problema de la otredad. El arte en general es capaz de generar empatía, que es la base de la solidaridad como forma de acción política. Y la música en particular, como plantea la investigadora Ashley Black, puede servir para, cito, transmitir una identidad común y salvar diferencias culturales, para expresar un sentido de solidaridad con personas que comparten valores similares. Cierro cita. Bueno, desde fines de los años 60, los músicos de la nueva canción chilena venían realizando homenajes a la Revolución Cubana y a la resistencia vietnamita en grabaciones y conciertos. Algunos ejemplos: Rolando Alarcón, Isabel y Ángel Parra participaron en la grabación del disco Canción Protesta en Cuba en 1967. El mismo año, Víctor Jara grabó El Aparecido, que estaba dedicada al Che Guevara. En 1969, la Casa de las Américas lanzó el disco Hasta la Victoria Siempre, Che Querido, que incluía la samba del Che, del mexicano Rubén Ortiz, en una versión de Víctor Jara y Quilapayún, y la canción Fúnebre para el Che Guevara, escrita por Juan Capra e interpretada por Quilapayún. También en 1969, Rolando Alarcón, junto al dúo Los Emigrantes, grabó el disco Por Cuba y Vietnam, donde el lado A estaba dedicado a Cuba y el lado B a Vietnam. Les quiero mostrar brevemente la primera canción del lado A, de autoría de Alarcón, que se llama Pregúntale a Cuba, hermano. Pregúntale a Cuba, hermano. Se cortó. Como su pueblo cantando construye su dignidad, que va volando, volando, volando de cielo en cielo,
besando su blanca mano. Si no quieres convencerte, pregúntale a Cuba, hermano, por el mar Caribe, mi canción se va. Como lo habrán podido oír, la canción hace un homenaje a Cuba, tanto en la letra como en la música, en ritmo de son, con instrumentos afrocubanos como el bongo. Al igual que esta, las demás canciones del lado A, excepto en el Valle de Yuro, son interpretadas en ritmos afrocubanos, situando al oyente en aquel ambiente revolucionario. Aquí, entonces, se comienzan a asumir ciertos géneros e instrumentos como expresión sonora de la Revolución Cubana. Hasta entonces, estos sonidos en Chile estaban adscritos a otra escena, sin un carácter político explícito como la de la música tropical. En cuanto a las canciones del lado B, ellas tematizan la guerra en Vietnam y celebran la resistencia al imperialismo. Sin embargo, no recurren a géneros musicales vietnamitas para solidarizar con esta lucha. Eso sí, Cuba sirve como un puente para conectar la lucha vietnamita con la chilena, como ocurre con la versión de Alarcón de la canción Su nombre puede ponerse en verso, que es un poema del cubano Félix Pita Rodríguez, musicalizado por Pablo Milanés en 1968. Con la campaña electoral de Allende, los homenajes a figuras guerrilleras empezaron a chocar con el proceso chileno, por lo que disminuyó la cantidad de canciones dedicadas a héroes revolucionarios, pero se siguieron haciendo tributos a Cuba y Vietnam. Se comienza a esquivar el uso de conceptos alusivos a la vía armada y a recurrir a otras estrategias para hacer estos homenajes. Un ejemplo interesante son los temas instrumentales del disco Quilapayún 3 de 1968, Elegía y Yancahuazú. Sin tener texto, ambas le rinden un homenaje al Che Guevara. La primera en un estilo solemne y épico, con voces masculinas cantando a boca cerrada. La segunda con instrumentos y ritmos andinos, aludiendo al imaginario geográfico donde fue asesinado el Che en Bolivia en combate. Aún más, algunas canciones explicitan la particularidad del caso chileno, la vía electoral. Un buen ejemplo de eso es A Cuba, de Víctor Jara, que fue compuesta en 1969. Tal como en el caso de Alarcón, esta canción es interpretada en ritmos afrocubanos, en este caso el son y la guajira. A pesar de declarar que Chile y Cuba eran pueblos hermanos y que Chile va a continuar el ejemplo revolucionario de Cuba, Jara remata en la última estrofa aclarando que nuestra sierra es la elección. O sea, si bien enfatiza la solidaridad con Cuba, mantiene una distancia. Es decir, cada país con su proceso. En Chile, la vía democrática, en Cuba, la vía armada. Bueno, Lailín sigue ahora. Hola, ahora retomo yo esta segunda parte de la ponencia. Bueno, pese a esta demarcación, pensando en el tiempo ya durante el gobierno de la Unidad Popular, pese a esta demarcación de especificidad de los procesos revolucionarios, la nueva canción chilena siguió homenajeando a Cuba y a Vietnam durante el periodo, pero estos homenajes se hicieron de otros modos, usando otras estrategias. Una de ellas fue el cover o la versión. Por ejemplo, en 1971, Quilapayún grabó su LP Vivir como él, Nguyen Van Troy, que en el lado A incluye esta cantata que se llama Vivir como él, Nguyen Van Troy, y que estaba dedicada al héroe vietnamita. Esta obra fue compuesta por el cubano Frank Fernández y adaptada para el conjunto por Luis Advis, quien escribió además los interludios instrumentales. Es interesante como en esta obra el uso de las voces masculinas en el canto y el relato
el de guitarras, charango y las quenas, enfatizan el dramatismo y la época y la épica que busca transmitir la obra. Es interesante cómo se usan recursos musicales y dramáticos para enfatizar las emociones de lo que relata el texto, subrayando esta épica revolucionaria del guerrillero mártir, imbuido además en un sentimiento lúgubre. Como esta obra no es muy conocida, les queremos mostrar un fragmento para que se hagan una idea de esta descripción que estamos tratando de hacer. A pesar del sufrimiento, cantamos, cantamos. A pesar del sufrimiento, cantamos, cantamos. Porque mientras la carne sufre, el pensamiento está en el día de la victoria. Quise matar a McNamara porque es enemigo de la patria. Acepto toda la responsabilidad de mi acción. Bueno, la cantata además concluye legitimando el uso de la violencia como medio de defensa con versos como hay que darle muerte al invasor, hay que matarlo, o por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Nosotras sostenemos que al ser una versión de una composición cubana, que a su vez personifica los últimos momentos de Van Troy, facilita la legitimación de la violencia, ya que Quilapayún lo hace mediante el puente que establece la versión de la obra de Frank Fernández. Una canción muy diferente en sonoridad y estilo es El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, del mismo año, del 71. Aquí Jara le canta al tío Jo, denuncia el genocidio y napalm llevado a cabo por las tropas estadounidenses en Vietnam. En contraposición de la oscura y vengativa de la cantata Nguyen Van Troy, esta canción, la de Víctor Jara, es colorida, brillante y pacifista, y además se canta en un tono dulce y se insiste en el amor como fuerza de lucha. Musicalmente, se recurre a un estilo rockero, psicodélico, que se lo dio el grupo Los Blobs en la grabación, con un pandero, batería, órgano Hammond, bajo y guitarra eléctricos. Aunque esta no fue la primera vez que un músico de la nueva canción chilena incorporaba sonidos eléctricos, el uso del rock generó controversia por estar asociado al imperialismo estadounidense que oprimía justamente a Vietnam. Pero por ello es que Jara utiliza este recurso, quien se refirió al rock como una invasión de la invasión cultural. El dúo Amerindios, formado por Julio Neumhauser y Mario Salazar, en un estilo lúdico libre, incorporan la ironía y el humor tanto para reivindicar las luchas cubanas y vietnamitas, pero también para reírse de los opresores, en este caso Estados Unidos, entendiéndolo como el enemigo común. Un buen ejemplo de esto es la canción Una vez un yankee yo encontré, compuesta por Sergio Ortega y que se editó en el primer disco del dúo en el año 70. Aquí se hace un gesto de solidaridad con la resistencia vietnamita mediante el texto y con la revolución cubana mediante el uso del bolero, que es un género típico de ese país. Pero en vez de exaltar la figura del guerrillero, se condena a Nixon, ubicándolo junto a Franco, Hitler y Mussolini en el sitial privilegiado de la bestialidad. Les voy a mostrar también un extracto de esta canción. Una vez
A un yanqui yo encontré, A un yanqui yo incendiando encontré, una aldea vietnamita. incendiando. Una vez al yanqui yo encontré, Al yanqui yo destrozado el encontré, corazón con dinamita. destrozado, y desde entonces no dejo de pensar. Dime, Nixon, ¿qué fin te ha de esperar? Nixon, Nixon, Hitler, Franco y Mussolini, cuatro jerarcas de la escoria, cuatro canallas de la historia. Dum, dum, dum. Nixon, Nixon, Hitler, Franco y Mussolini, en el sitial privilegiado de la bestialidad. Dum, dara, dum, dara. El hecho de que la canción esté en ritmo de bolero, Estamos ya en los últimos 5 minutos, ¿eh? sí, gracias. El hecho de que esté en ritmo de bolero, además, ¿cierto?, de ser un gesto de solidaridad hacia Cuba, es también y especialmente una estrategia intertextual de ironía. Aquí se usa el bolero con todas sus características típicas y esperables, como la progresión armónica, la instrumentación, el estilo del canto, excepto la temática. En vez de cantar sobre el amor, como comúnmente hacen los boleros, la canción insulta directamente al presidente de Estados Unidos. Y en ese sentido es que se produce una ironía, una sátira, lo que por una parte rompe la expectativa del oyente y por otra exalta la contradicción de la retórica amorosa del género del bolero con esta letra ofensiva. Y para concluir, queremos remarcar que desde antes de que la Unidad Popular fuera gobierno, los músicos de la nueva canción chilena expresaron su solidaridad con Cuba y Vietnam. Sin embargo, desde fines del 69 se hicieron notorios ciertos cambios. Disminuyó la exaltación a la figura del guerrillero y a los movimientos de lucha armada en el repertorio, pero no así el apoyo a la revolución cubana y la resistencia vietnamita. Lo que cambió fue la manera en que las canciones expresaron este apoyo. Con esto, por una parte, los músicos chilenos se desmarcaban de la opción armada, por otra, validaban la vía chilena, insertándola en el contexto revolucionario del Tercer Mundo durante la Guerra Fría. Un segundo hallazgo corresponde al uso de los géneros e instrumentos musicales y su identificación con las luchas revolucionarias. Es decir, para hacer referencia a la Revolución cubana, se tendió a usar géneros e instrumentos típicos de Cuba. Además de cantarse en ritmo de son, guajira, bolero, se usaron instrumentos como el bongo, el güiro o las maracas, que en Chile desde los años 50 se usaban para otro tipo de repertorio sin contenido político explícito, como el de las orquestas bailables de música tropical. Respecto a los géneros e instrumentos para cantarle a Vietnam, no se recurrió a referentes sonoros de aquel país, sino que a una amplia variedad de géneros e instrumentaciones. Por una parte, este vacío de referencias sonoras para representar a Vietnam fue sorteado utilizando géneros cubanos como puente. Por otra, dio un espacio de libertad creativa en el que los músicos de la nueva canción pudieron explorar nuevos estilos e instrumentos, desde el rock al bolero, utilizando recursos dramáticos y humorísticos. En suma, la solidaridad expresada por la nueva canción chilena hacia las luchas revolucionarias de Cuba y Vietnam dio cuenta de una identidad común, ayudando a sortear diferencias culturales y distancias geográficas entre dichos países. De este modo, sin considerarlos como modelos a seguir, la nueva canción chilena hizo visible y audible la importancia de apoyar de manera explícita esos procesos revolucionarios, señalando que, en última instancia, eso también significaba apoyar al propio proceso chileno. Gracias.